recuerdo haber leído en una ocasión lo siguiente: la mejor prueba de que Dios existe es la alegría inmensa que experimento cuando pienso en Él. Obviamente estos criterios, doctor Orozco, no podrían aplicarse a la ciencia, porque las proposiciones de la ciencia tienen que contrastarse, extrayendo de ellas consecuencias observables. A ver, ¿qué podría decir al respecto? Muchas gracias. Bueno, en realidad yo no estaría en desacuerdo casi en nada de lo que ha dicho el profesor Lincoln, tampoco lo que acaba de expresar. En realidad, cuando hablo de Dios, me refiero a la trascendencia. No le pondría nombre. Si la gente pone nombres, o si las culturas le han ido poniendo nombre, es otra prueba más de nuestras limitaciones. Yo hablaría de la trascendencia. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de nuestra conciencia de la trascendencia. Ahora, nuestra conciencia de la trascendencia no limita ninguna de las acciones de la ciencia. Todo lo contrario. El problema sucede con la religiosidad popular. Eso es diferente. O sea, si vas a ponerte a discutir con el padrecito que hace una misa, o con la señora que está sentada rezando el rosario, con ella sí vas a poder discutir. Ella sí te va a decir que Dios creó el mundo en 7 días y que por lo tanto los argumentos científicos son contrarios a su creencia. Pero eso se llama religiosidad popular. Ese no es el punto de discusión. En la universidad no discutimos con una señora que reza el rosario. Ella tiene su forma de vida. Eso es religiosidad popular. Aquí la discusión es racional. Entonces, ¿cuál es el problema con la religiosidad popular? La lectura literal de la Biblia. Si uno no lee literalmente la Biblia, o sea, si superas la lectura literal de la Biblia, no hay ningún problema. Dentro de la creencia religiosa, en realidad la palabra Adán significa simplemente humanidad. Y los 7 días que habla el Génesis para la creación, pues el número 7 en la Biblia es un número completo simplemente. Entonces no tiene, es un número simbólico. La lectura literal es el problema, pero si tú quitas la lectura literal y solo te quedas con el mensaje, bastaría con pensar que Dios creó. Voy a tratar de hablar ahora el término crear. Pero, ¿qué tenemos entonces? Lo único que tenemos, entonces, la creencia religiosa no detiene el trabajo de la ciencia. No tendría por qué detenerlo, porque igual tendríamos que hacer, como muy bien lo dijo el profesor Lincoln, muy bien, lo que tenemos que hacer es investigar sobre nuestra conciencia, investigar sobre nuestra historia, investigar sobre el origen de la Tierra, investigar todo el trabajo de la ciencia. No queda limitado para nada por la religión o por la creencia religiosa. Ni siquiera hablo de religión, hablo de creencia religiosa. Entonces, no tendrían por qué, porque simplemente la creencia religiosa está yendo hacia otro lado. Está yendo hacia el sentido de la vida. Aquí hay una pregunta diferente. La pregunta sobre el origen del universo o la pregunta sobre el origen del ser humano son preguntas científicas. Eso no tiene nada que ver con la creencia religiosa. El sentido sí. Esa es una pregunta filosófica religiosa, digamos. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Eso es diferente. Nosotros somos seres que hemos evolucionado, ¿no? Tenemos 200.000 años en la Tierra como Homo sapiens, en un universo que tiene 13.000 millones de años, 13.8 mil millones de años. Pero eso no está en discusión. Eso se puede investigar y se sigue investigando.
La pregunta es, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido? ¿No te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano? ¿Simplemente una cuestión de casualidad de la evolución? Muy bien, solo vivimos 80 años por este mundo que tiene 13.000 millones de años. Entonces, una persona se puede preguntar eso. Ese es otro tipo de pregunta, no es una pregunta científica. Por eso es que no tendríamos por qué entrar en la discusión. O sea, la pregunta que estaba haciendo ahorita el doctor Alvarado de Pirola es si es que ese tipo de respuesta, que es la respuesta religiosa o la forma, la satisfacción, digamos, que tiene el religioso cuando logra desarrollar su creencia, si eso puede de alguna forma compararse con la satisfacción que requiere el científico. Por supuesto que no, porque son dos ámbitos de preguntas diferentes. Yo me pregunto, en tanto científico, me puedo preguntar cuánto tiempo o cómo se creó el ser humano en el sentido de la evolución. ¿Cómo fue que apareció la vida humana? Puedo preguntarme cómo fue que apareció la vida humana, o puedo preguntarme cuánto tiempo, cómo se fueron desarrollando, cómo fue la evolución del ser humano. Pero todo eso no responde a la pregunta del sentido. Esa es una pregunta diferente. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque una respuesta también puede ser, y es tan válida, que mi vida solo es causa y efecto. Y que solo por una cuestión de causa y efecto vine al mundo y me voy a ir del mundo. Puede ser esa una respuesta válida, como puede también ser una cuestión de casualidad. Y puedes apostar por el azar. Yo creo que son opciones. Yo no creo que tenga la última palabra. Mi opción es pensar que mi vida tiene un sentido más allá de solo lo físico, material, la causa y el efecto. Mi opción es pensar que hay algo que nos trasciende y que mi vida tiene de alguna forma que estar en esa relación. Eso no en ningún momento embota mi inteligencia o mi curiosidad. Mi curiosidad por tratar de hacer explicaciones o de entender sigue siendo amplia y sigo tratando de entender todo eso, pero esa es otra pregunta diferente. Entonces, a la pregunta del doctor Alvarado de Pirola, el científico necesita corroborar sus respuestas porque su nivel de satisfacción, digamos, estoy utilizando una palabra, satisfacción, cuando en realidad no es satisfacción, es justificación, pero no importa. Cuando el científico se siente satisfecho con su teoría, eso es una cosa, tiene patrones y tiene que responder a convenciones disciplinares. Completamente diferente de cuando tú puedes sentirte satisfecho con la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Esa es una pregunta completamente diferente. Que por supuesto la filosofía también tiene respuesta a eso, sí, puedes optar por una respuesta filosófica. Puedes optar por una respuesta religiosa, puedes optar simplemente por una respuesta materialista y decir, mi vida es solo un conjunto de átomos que se congregaron por una cuestión de causa y efecto, por una cuestión de azar y que terminará el día que esos átomos se dispersen. O sea, puede ser esa una respuesta. Por eso les vuelvo a repetir, mi opción es el pluralismo. Creo que el pluralismo además surge por esta idea, por la limitación. La limitación de que ninguna de esas respuestas, sin embargo, es absoluta.